Amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida en nuestro programa por segunda vez al doctor Francisco Irizarry Rivera. Él es médico fisiatra especializado en manejo del dolor. Doctor Irizarry, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muy bien, Julio, gracias por tenerme aquí. No, a usted por su tiempo. Que bueno, doctor, yo creo que en el caso de los fisiatras es bastante limitado porque hay muchas personas, sobre todo cuando se es especialista en el área de dolor, y es este el tema que queremos hablar hoy, doctor. Dolor de espalda baja. Las personas lo llaman, qué sé yo, dolor lumbar, pero yo creo que es bastante frecuente, doctor, ¿no? Es bastante frecuente, definitivamente. Inclusive es una de las causas más comunes de visitas a médicos primarios e inclusive a salas de emergencia. Bueno, imagínense, porque puede ser realmente incapacitante y yo creo que en algunas ocasiones se hace crónico, se queda por mucho tiempo ese malestar, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuáles son las causas, doctor, del dolor de espalda baja? Bueno, hay varias causas, hay varios factores de riesgo que le llamamos los médicos, uno de ellos siendo la obesidad, con una condición bastante prevalente en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Pacientes fumadores, se ha visto que el tabaco predispone a los pacientes a padecer de dolor de espalda. La realidad es que otra de las causas, y en este caso causas ocupacionales, pueden ser movimientos bruscos que hagamos, pobre técnica a la hora de levantar objetos pesados o manejar objetos pesados. Entiendo que ha escuchado esto bastante frecuente. De hecho, me lo he preguntado yo. Así que ahora más tarde se lo voy a preguntar. Sí, así que yo diría que esas son las causas más comunes. Sí. Bueno, obesidad, doctor, 67% obesidad y sobrepeso en Puerto Rico. Claro. Y me llamó la atención el cigarrillo, el fumar. Sí, definitivamente. Y una de las razones por la cual el cigarrillo está asociado con dolor de espalda es porque está asociado al desgaste temprano de los discos intervertebrales, que son una estructura que vamos a indagar un poquito más en adelante, pero que sí es una de las causas más comunes de dolor. Interesante. El cigarrillo no es bueno para nada. Ahora descubrimos que para otra cosa como el dolor tampoco es bueno. Definitivamente. Doctor, ¿cómo hace un fisiatra, por ejemplo, en el caso suyo, un especialista, una persona que viene con un dolor? Bueno, perdón, antes de eso quería preguntar, porque considerando el sistema nuestro en salud, para que llegue el paciente a un fisiatra, un especialista, como en el caso suyo, primero pasa por médicos primarios probablemente. Pero, ¿cuándo es el momento en el que una persona debe decidir acercarse a un médico o incluso a un especialista? Porque a veces, que si nos levantamos un día en la mañana y nos duele un poco la espalda baja, nos duele, y bueno, seguimos adelante. Eso no significa que tengo que correr a un especialista. Pero ¿cuáles son los indicadores que me dicen que yo sí debo buscar un especialista? Definitivamente esa es muy buena pregunta. Yo siempre le digo a los pacientes, no hay un tiempo en específico, pero yo siempre le digo a los pacientes, como bien usted menciona, nos levantamos con un dolor, tenemos un dolor de hace 2 o 3 días, la realidad es que posiblemente eso es un dolor que eventualmente va a resolver por sí solo, o que posiblemente vaya a resolver con medicamentos orales, claro, analgésicos, medicamentos de esto, ¿verdad? Ahora, un dolor que persista más allá de 2 o 3 semanas, o un dolor que esté asociado con otros síntomas que pueden ser una banderita roja, como lo puede ser debilidad en las piernas, adormecimiento, otros problemas que estén sugiriendo un daño neurológico inminente. Ese es el caso en donde el paciente debe buscar ayuda de un especialista lo antes posible. Ahora, doctor, usted nos trajo una serie de huesos aquí juntos, así que quizás podría ayudarnos a explicar la parte anatómica y por qué se produce realmente el dolor. Claro. Si nos vamos a enfocar aquí, tenemos lo que son las vértebras. Las vértebras son como esos bloquecitos que componen... ¿Qué son esas? Exacto. La columna vertebral, correcto. Esta es nuestra columna, está compuesto por todos estos bloquecitos que se le llaman vértebras. Entre medio de cada una de las vértebras tenemos los discos intervertebrales. Aquí estamos magnificando para que sea un poquito más fácil para poder visualizarlo. Estos son los discos, son estas estructuras que se componen de un material gelatinoso, por decirlo así. Eso es lo que le da movilidad a la columna y al mismo tiempo amortigua todas esas fuerzas. Sin eso fuésemos completamente rígidos. Estos discos con el tiempo se van desgastando y yo diría que esta es una de las causas más comunes en donde se genera el dolor. Específicamente pacientes, por ejemplo, como le llaman por ahí ciática, que no es otra cosa que las raíces nerviosas cuando se ven comprimidas o se ven afectadas por algún problema en el disco, en donde
El disco se sale de su cauce, por decirlo así, causa compresión, ejerce compresión sobre claro, el nervio es esta parte amarilla. Esto que está aquí es lo que se conoce como la raíz nerviosa, que es lo que eventualmente va hacia las piernas. Y interesante porque la realidad es que las personas muchas veces asocian, me duele la pierna, doctor, acá, y se ponen incluso algún tipo de analgésicos locales, crema, abajo en la pierna, pero ahí no está el problema está arriba. Todos los días lo veo, inclusive veo pacientes hasta con parchos en las piernas porque están poniéndose el parche donde les duele, que es la pierna, porque no saben, desconocen, no han ido a un médico, a un especialista que les ha explicado que su dolor en verdad se origina de aquí, del área de la columna. Claro. Ahora, doctor, ahora que hizo este comentario sobre el desgaste, y eso cuando uno le va saliendo cana, uno va pensando que se da cuenta que se va desgastando. Pero esos desgastes de personas mayores, de edades mayores, pero ¿qué patologías pueden estar ocurriendo que produzcan dolor de espalda baja en personas más jóvenes? Se sorprendería si le digo que yo he llegado a ver hernias discales en pacientes tan jóvenes como 16 años de edad. Wow. O sea que he visto pacientes de 20 y pico años de edad. Según la literatura, desde los 30 años de edad, el disco comienza a desgastarse, comienza a deshidratarse y a perder esa capacidad para poder regenerarse, por decirlo así. O sea que tan temprano como desde los 30 años de edad podemos comenzar a ver estos cambios. Usualmente cuando son tan jóvenes, son esos pacientes que han tenido caídas, por ejemplo, deportistas que han caído, baloncelistas que han caído sentados, ¿okay? Todo eso pues promueve, ¿okay? el desgaste de estos discos y el desarrollo del dolor. Y sí, justo le iba a preguntar, bueno, ya usted mencionó al principio el cigarrillo y la obesidad, que sí estamos hablando de obesidad temprana en adolescentes, pues ya cuando tengan 30 años, el peso que ha cargado estos huesos, pues han sido, bueno, los huesos y la compresión, me imagino que hacen este sistema de discos, ¿no? Correcto. Pero otras cosas que usted podría, o que podríamos pensar que dañan o pueden causar ese desgaste desde tan temprano. Bueno, usualmente yo diría que esas son las causas más comunes, por decirlo así. Todo lo que sea pobre postura, hábitos, es correcto, hábitos, sobre todo la postura, y usted mencionó las actividades físicas como ejercicios que pueden generar ciertos traumatismos, etcétera. Esta pregunta va dirigida a cómo prevenir, porque la idea es que, bueno, ya cuando se tienen los 60 en adelante, ya el tiempo pasó, pero puedes llegar mucho mejor si te cuidaste desde más joven. Definitivamente. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir? Usted habló de postura, y yo creo que para mí eso siempre es un tema importante. Porque hoy día, ¿cuántas personas, doctor, pegadas a una computadora todo el día? Casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Sea porque estás trabajando o porque estás en redes sociales, o bueno, ahí tienen los celulares y los tablets, pero Definitivo. Puede pasar. Así que, ¿qué nosotros debemos o qué no debemos hacer para poder prevenir estas consecuencias a largo plazo? Definitivamente. Yo siempre digo a los pacientes, ¿usted quiere ahorrarse una visita al médico o ahorrarse una visita a mi oficina? Mantener buen peso. Eso es indispensable. Inclusive pacientes que yo veo y que son pacientes, por ejemplo, sobrepeso o pacientes que están obesos, yo les digo, posiblemente si usted rebaja X cantidad de libras, posiblemente el dolor se va a ir por completo. Aquí no hay intervenciones que tengamos que hacer. Aquí el medicamento es tan fácil como eso. Suena fácil. Sabemos que en realidad es sumamente difícil, ¿verdad? Claro. Pero usualmente esa es una de las soluciones a este problema y para evitar que siga progresando. Todo lo que sea, usted lo dijo, el sedentarismo, ¿ok? Todo lo que sea estiramiento, todo lo que sea fortalecimiento de los músculos. Músculos no solamente de la espalda, músculos de las piernas también, ¿ok? Que son una de las cosas que se trabaja también en la fisioterapia, en todas estas cosas. Estiramiento, fortalecimiento de los músculos del tronco, fortalecimiento de esos músculos que son los estabilizadores de la columna, inclusive los músculos de las piernas, como mencioné. Corrección de postura y también lo que es la ergonomía. La ergonomía es cómo llevar a cabo las actividades en el trabajo, en nuestra casa, de manera segura, sin lastimarnos. Algo tan simple como no doblarnos a levantar un saco de cemento, ¿verdad? Sino mantener la espalda erguida, derecha. O sea, que te vas flexionando las rodillas. Correcto, llevar todo el peso a las piernas para así no promover que cuando tengamos lo que llamamos hiperflexión, pues que entonces vayamos a desgastar ese disco y a promover la ruptura de ese disco. Ahora, para hacer eso hay que tener fortalecidas las piernas para poder bajar, porque el músculo, si se concentra la tensión aquí, pues es el músculo de las piernas, ¿no? Definitivamente.
hablando de este tema, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, posturas? Una pregunta muy sencilla, pero posturas. Estoy empezando por acá, doctor, porque después quiero el capítulo de cómo lo manejamos, en el caso suyo como un especialista, con quizás medicamentos o qué tipo de intervención. Pero no lo mencioné, amigos, pero el doctor Irizarry es fisiatra intervencionista, es decir, el manejo del dolor, pero bajo esa modalidad de intervencionismo. Y eso lo vamos a hablar ahorita. Correcto. Pero en términos de postura, doctor, ya sabemos, no agacharse, inclinándonos, manteniendo la espalda recta y apoyándonos en nuestras muslos, realmente piernas. Claro. Sentados. Bueno, la realidad es que sentado siempre se recomienda al paciente, nosotros utilizamos el término la joroba, ¿okay? No, estamos agachados, estamos doblados. El cuello bajo. Correcto, y eso lo que hace es que promueve que todos esos músculos en el área de la espalda se sobreestiren y todos los músculos que tenemos en el área del abdomen y el pecho pues se contraigan. ¿Okay? Y llega un punto en que es una posición cómoda y ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a acostumbrar a querer estar siempre en esa posición. Y sí se ha demostrado que ese tipo de postura, ese tipo de movimiento, pues al mantenernos así en todo momento, pues lo que hace es que va promoviendo el peso que le estamos poniendo a estas estructuras en específico. O sea que esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, esto no es algo que ocurre en una semana o 2 semanas, esto es el efecto acumulativo de tener esa postura por años y años y años con todo ese desbalance en lo que se conoce como la biomecánica, ¿okay? Es cómo se balancean todas las fuerzas en el cuerpo y cómo se distribuyen todas estas fuerzas, ¿okay? O sea que eventualmente va a tener un efecto en lo que estamos hablando. Aparte de postura, siempre hablamos, por ejemplo, lo que es, hablando por la línea de economía, ¿verdad? Cuando vamos a levantar algo, siempre se recomienda no levantar el objeto lejos del cuerpo, siempre tenerlo lo más cerca posible del cuerpo. La razón de ser de eso es que el paciente o la persona, pues, siguiendo el mismo principio, pues, no haga hiperflexión, no se doble demasiado, tratar de mantener ese estrés y todas esas fuerzas cerca del cuerpo. Entiendo que entonces la intención sería tratar de mantener el eje de la espalda lo más recto posible. Correcto. Para que no haya compresión allí y que no haya, o estiramiento sí, tampoco, porque si también en el cuello, correcto, pues puede ser nocivo. Bueno, doctor, ahora vamos a entrar. ¿Qué pasa cuando nada de estas, no, esto funcionó o ya es un poquito tarde, por decirlo de alguna manera? Nunca se debe decir que es tarde, pero bueno, puede que ya las lesiones se hayan producido. ¿Cuál es la intervención que haría un especialista en el caso suyo? Definitivamente pueden ser varias razones por las cuales el paciente llega a donde mí, ya sea porque no le funcionó la terapia inicial, ya sea medicamentos orales, terapia física, ya sea que han seguido pasando las semanas o los meses y el dolor no disminuye, ¿ok? O sea, perdón, o sea que a principio, sin duda, medicamentos. Siempre se trata de ir desde lo más... Eso es sumamente, muy tremenda pregunta. Uno siempre va a tratar como médico de ir desde lo más conservador hasta lo más invasivo. Yo siempre le digo al paciente que hay varias alternativas. Lo más conservador siendo medicamentos orales, antiinflamatorios, ¿okay? Terapia física. Si eso no funciona, podemos entonces ir al próximo paso en la escalera, que viene siendo lo que yo hago, que es el intervencionismo. Procedimientos mínimamente invasivos para aliviar el dolor. Si lo mío no funciona, ya lo último viene siendo evaluación por un cirujano, por ejemplo. Pero ve que vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Donde único hacemos una excepción en esos casos que ya la condición es severa y amerita tener que brincarlo de categoría, ¿verdad? O que, por ejemplo, el dolor sea tan y tan fuerte que con medicamentos y terapia física no lo pueda tolerar, no pueda hacer la terapia. Pues ya usualmente me llaman para que yo intervenga antes de tiempo para poder ayudar a estos pacientes a que se puedan involucrar mejor en la terapia. En cuanto a procedimientos que yo hago, la gente le llama por ahí los famosos bloqueos, ¿okay? Y eso es un anglicismo, eso viene del inglés que le llaman nerve block, ¿okay? Y es bien importante hacer la aclaración porque la gente me menciona, me hicieron un bloqueo. Y digo, ¿qué tipo de bloqueo? Hay como 30 tipos de bloqueos distintos, o de inyecciones. Me dicen, un bloqueo. No sé verdaderamente qué fue lo que me hicieron. En un caso como la condición que estamos hablando hace poco, que es la radiculopatía o esos nervios pinchados, como se conoce por allí, el procedimiento indicado para aliviar el dolor es lo que se conoce como una inyección epidural transforaminal. ¿Okay? Bien importante mencionar porque la gente dice, ¿eso no es lo que le ponen a las féminas cuando van a dar a luz? Pues es similar. ¿Por qué? Porque estamos ingresando medicamento al espacio epidural, que es ese espacio alrededor de los nervios, para poder bañar esos nervios con, en este caso, un antiinflamatorio esteroidal, bajar la inflamación, disminuir el dolor, ¿ok?
Ahora, yo no estoy buscando dormir el paciente de la cintura para abajo, como los pacientes siempre me preguntan. No, el paciente usualmente se le hace el procedimiento, entra caminando y sale caminando. ¿Ok? Esto es un procedimiento que nos tardamos aproximadamente 10 minutos o menos. Sumamente seguro, lo hacemos bajo rayos X para yo poder visualizar toda la anatomía del paciente y de esta manera también ver la aguja que estoy utilizando. Esto lo hace sumamente preciso y seguro al mismo tiempo. ¿Ok? Bajo anestesia, me imagino, le ponen anestesia local. Eso es tremenda pregunta. Usamos anestesia local, esto no lo hacemos como decimos los puertorriqueños a sangre fría, ¿ok? Sí. Esto se le pone un poco de anestesia local para que el paciente no sienta la aguja, o si sienta la aguja que sea mínimo. Sí. ¿Okay? No es dolor, sino como incomodidad tal vez, pero no dolor. Correcto. Son procedimientos sumamente efectivos. Yo digo que la realidad no es hacer el procedimiento, es más bien lograr identificar qué paciente es el más que se puede beneficiar en este caso, ya que se ha visto que esos pacientes que llevan menos de 6 semanas u 8 semanas desde que los síntomas comenzaron, esos son los pacientes que si yo los intervengo, se ha demostrado que un 77% de ellos les va mucho mejor. Qué bien, qué bien. Cuando digo les va mucho mejor es que si usamos una escala del 1 al 10, siendo el 10 el dolor más fuerte de su vida, esos pacientes que llegan en 10 usualmente vemos que disminuye a un 4, a un 3, algunos se les va el dolor por completo. Qué bien, qué bien. ¿Okay? Bueno, pero de 8 a 3 es bastante alivio, ¿no? Es significativo. Es más funcional la persona. Exacto. Doctor, ¿cuánto tiempo? ¿Esto es una sola administración, una sola aplicación o hay que repetirlo? Ok, tremenda pregunta. Yo siempre le digo a los pacientes que mi meta con ellos es que yo con una sola inyección sea suficiente. ¿Okay? Usualmente yo en mi clínica inyecto a los pacientes y los revalúo en 2 semanas. Si en 2 semanas el paciente me dice me sigue doliendo o estoy mucho mejor, o sea, que hemos visto una mejoría, pero todavía estoy bastante limitado, esos son los pacientes que pudiésemos conversar y a lo mejor ofrecerle una segunda inyección. La realidad es que hay algunos pacientes que con una segunda inyección le va mucho mejor, ¿ok? Claro. Pero siempre le digo que la meta en conjunto, uno como médico tiene que tener una meta con el paciente, es dejarle saber, vamos a tratar de hacer una y esperemos que con una sea suficiente. Claro, siempre así. Bueno, el doctor dijo su oficina, aquí en el cintillo abajo está el número telefónico del doctor, si quieren comunicarse. Es un especialista del área como lo estamos escuchando. Doctor, por supuesto que esto es una parte, yo diría, me atrevería a decir una parte del tratamiento, pero si estamos hablando de que esto ocurre en una persona obesa o con sobrepeso, pues además de esa aplicación de ese bloqueo, pues necesitamos que baje de peso también la persona, ¿no? Por ejemplo, los hábitos, la postura, es decir, es un conjunto, no es solamente una sola área, porque a veces la persona dice, es que no me ha ido bien, me tomé este medicamento, me hice este tratamiento y no me funcionó, pero es que la condición, el dolor no depende solamente de un aspecto, de un factor, sino también de los otros, y eso a veces pues tenemos que abordarlos en su totalidad. Definitivamente mejor no lo puedo haber dicho. Yo siempre le digo a los pacientes, esto es 50 y 50. Yo pongo de mi parte y usted también tiene que poner de su parte para que juntos podamos ayudarlo. Y así es todo. En medicina y en salud, pues es así, el equipo médico-paciente, un equipo. Claro, definitivamente. Doctor Francisco Irizarry, un gusto haberlo tenido acá en el estudio. Muchas gracias por toda la información tan valiosa que nos trae y bueno, esperemos tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Julio, siempre a la orden y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor.